Crisis y o la inestabilidad política. ¿Qué es la crisis y o la inestabilidad política? Una crisis política es un proceso donde se perturba o rompe el normal funcionamiento del sistema político y de las relaciones entre los actores políticos y sociales que lo componen. Esto produce durante un determinado periodo de tiempo momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional, hasta producirse el cambio del sistema a las nuevas condiciones. Algunas de las causas en toda crisis política son los acontecimientos políticos sociales, que conllevan a conflictos y tensiones acumuladas como son las huelgas, las protestas públicas, las movilizaciones populares o la renuncia de altos funcionarios del gobierno. Son algunas de las señales de que un país o una sociedad comienza a encaminarse al proceso coyuntural de una crisis. Tipos de crisis o inestabilidad política. El Perú es un país con más crisis política actualmente y los más revelantes son económicas. Este tipo de crisis se le denomina al descenso del PBI de un país. Sanitarias. La crisis sanitaria se caracteriza por el repentino aumento de los casos de pacientes que sufren una determinada patología. Ejemplo claro, el COVID-19. A continuación presentaremos las causas. Como primer causa relevante tenemos a las elecciones políticas que generan incertidumbre. La situación política en nuestro país es muy compleja y es difícil de mantener la compostura en tiempos como los que nos tocó vivir. Más difícil aún es tomar decisiones complejas que involucren un gran proceso de reflexión y de análisis de oportunidades como son las elecciones generales. Como segunda causa tenemos a la crisis sanitaria acentuada por la pandemia. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, un fenómeno global con distintos impactos en cada país, vuelve a poner a prueba a los centros de política pública de nuestro país, como son los aparatos del Estado y los gobiernos nacionales, regionales y locales. Y como tercera causa tenemos a la corrupción, que generalmente reduce la efectividad y calidad de las políticas económicas y la calidad de las mismas. Distorsiona el diseño y la aplicación de las regulaciones y entraba el accionar de la justicia. Asimismo, la corrupción distorsiona la toma de decisiones relacionadas con los proyectos de inversión pública y disminuye la legitimidad del Estado y la estatura moral de la burocracia en los ojos de la población. Consecuencias de la crisis política. Se alza el tipo de cambio, el dólar cuesta más o sube de precio. Se alza el precio de los commodities. Los commodities son insumos internacionales que son importados hacia Perú, por ejemplo, los celulares o el petróleo. Se genera más inflación. Los productos básicos para una familia suben de precio, por ejemplo, sube el precio del pan, de la leche o el pollo. Disminuye el Producto Bruto Interno. Las familias empiezan a ahorrar su dinero por la inflación que se ocasiona a causa de la crisis política y esto disminuye el consumo. Otra consecuencia de las crisis políticas son las protestas. Las protestas se ocasionan porque la sociedad está en contra o disconforme con algunas decisiones que se toman cuando hay crisis política. Por ejemplo, puede ser vacancia o reforma constitucional. Esto puede ocasionar muerte de protestantes y caos social. Ejemplos de crisis política. Debido a la aparición del COVID-19 se pudo apreciar la inoperabilidad de los gobiernos, la falta de preparación de la infraestructura y la escasez de material sanitario que dieron una crisis sanitaria muy grande en el país. Este es un ejemplo de cómo es que el mal gobierno puede ocasionar que no se lleve correctamente un sistema adecuado de salud. Otro ejemplo es la crisis política que ocurrió durante los últimos años en nuestro país. La crisis que más afectó fue la subida del dólar, esta a consecuencia de las diversas manifestaciones de distintos gobernantes. Esto ocasionó una crisis económica debido a que la cantidad de demandantes en el país disminuyó y hubo una escasez de alimentos básicos y subida de precios.
Ya, bueno, en esta ocasión nos encontramos con la señorita Jenny Melissa Soto, estudiante del quinto año de Derecho, a la cual le haremos algunas preguntas del tema anteriormente tratado, ¿no? Y rápidamente vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué cree usted que hay inestabilidad política en nuestro país? Ante todo, buenos días. Bueno, yo creo que hay inestabilidad política en nuestro país por la corrupción que existe en todas las entidades del Estado por parte de los funcionarios públicos. En segundo lugar, y muy importante, es por el poco interés de los ciudadanos frente a la coyuntura política, ya que mm, son pocos los que intentan informarse y por otra parte, es que hay tantos mecanismos de participación ciudadana y tan pocas personas que actúan en ellas. Un claro ejemplo es el lugar donde vivo, que cada año en la rendición de cuentas asisten no más de 50 personas, que es un número considerablemente inferior a las personas que viven aquí. Ya, bueno, otra de las preguntas es, ¿crees que el Estado está tomando medidas contra la crisis política? Según mi opinión, no, porque todo es estático, no se ven cambios. Eh, mm, Literalmente parece que se atacan entre ellos, tanto en el poder ejecutivo y en el legislativo. ah, y es por ello que la mayoría del Perú está en contra de estas instituciones, ya que se ve su poca eficacia. Ya, bueno, la tercera pregunta sería, ¿crees que el actual presidente del Perú influye en la crisis política? Sí, el presidente Castillo prácticamente resalta por su poca notoriedad. La verdad, mi opinión es que el presidente se está enfocando un poco en victimizarse y no tomar acción sobre la crisis. Según mi punto de vista, está como en una burbuja populista. Eh, por otro lado, eh, también está el caso que está manteniendo reuniones secretas y esto ya se ha hecho público en los medios de comunicación. La poca falta de transparencia que tiene genera inseguridad frente a otros empresarios, ¿no? Por eso es que creo que influye bastante en la crisis. Ya, muchas gracias, señorita Jenny, por la entrevista. Y finalmente pasamos a las conclusiones. Si bien sabemos que una crisis política o una inestabilidad política va a traer consecuencias, ¿no? Como lo es la incertidumbre en un país. Como también la crisis política no va a favorecer al crecimiento de un país. Y bueno, nosotros como ciudadanos debemos tomar también algunas acciones para que de alguna manera mejorar en este sentido el país. Uno de ellos serían tomando las medidas de rechazar las convocatorias personales o ya sean colectivas que hagan llamado hacia los actos de violencia. Debemos también procurar filtrar información de programas de radio o de televisión que induzcan explícita o implícitamente a la discriminación y a la violencia, ¿no? O que provoquen miedo, rabia o inciten a incurrir en acciones de retaliación o venganza, ¿no? Otra acción que tenemos de tomar es participar y organizarnos para defender nuestros derechos, pero sin violencia, ¿no? Debemos confiar en los potenciales de acción que se puede hacer de manera colectiva. Gracias.